Bueno, es gracias a todos, ¿no?, aquí presentes y especialmente, mejores, sí, y especialmente con los organizadores, ¿no?, de este evento, que nos han permitido efectivamente encontrarnos, ¿no? Y bueno, la complejidad efectivamente es el desafío que tenemos junto hoy para entrar en un tema que al fin tendría que desaparecer, ¿no? De no ser, digamos que no necesitar que los que lo van a aprovechar tienen que hacer todos los esfuerzos que vamos a tener que hacer nosotros. ¿De qué se trata? De lo que puede y que necesitamos, ¿no?, para ayudar a la toma de decisión. Hablamos de colaboración y la base previa, ¿no?, evidente a la colaboración es la información que tiene que fluir. Pero efectivamente, lo hemos visto, ¿no?, esta información ha sido siempre a nivel corporativo, que son no solo a nivel entonces de la administración, que son los actores que han muchas veces, ¿no?, invertido en ese aparatos de ayuda a la toma de decisión, que se basaban, ¿no?, siempre en mecanismos para recoger información. Y en el ámbito corporativo, insisto, ¿no?, se hablaba hace ya desde 15, 20 años de un tema que es la visión 360 grados. Pero efectivamente esta visión 360 grados se refería a la vida interna de la empresa. Olvidaba un poco, ¿no?, lo demás, que es donde estamos cuando no trabajamos por esta empresa. Con Tactical, nuestro compromiso ha sido trasladar y compartir un poco cuál podría ser la información que necesitamos para que nosotros tenemos mismas facilidades, mismas oportunidades, ¿no?, de establecer una gobernanza positiva distribuida. Hemos hablado, ¿no?, a lo largo de nuestros previos encuentros de la gobernanza distribuida, descentralizada. Y se trata efectivamente de las condiciones prácticas para obtenerlo. Aquí hablamos de dos conceptos claves que menciona, que teoriza, que conceptualiza y despliega en su trabajo al día, ¿no?, nuestros amigos, tal que efectivamente Carlos Trías, que fue el anterior ponente, que son la taxonomía y la gobernanza. Hoy en día, a nivel de las instituciones, las empresas intentan separar la taxonomía y la gobernanza. ¿A qué me refiero? La taxonomía es lo que nos permite conceptualizar, por ejemplo, una oportunidad, un riesgo, un perfil de empleado o de un activo. Y la gobernanza es lo que hacemos con esta información. Siempre, digamos, la financiación, es decir, uno de los elementos necesarios por cada proyecto, ¿no?, se ha buscado una información que permitía tomar decisión de modo rápido, ¿no? Los ratings, la agencia de calificaciones, puede ser que les conocéis, son Moody's, Standard & Poor's, son las de la cual se hablaba al momento de la crisis financiera. Son las que daban una información errónea sobre los bonos, los productos financieros, que pretendían ser valorosos y que al fin resultaron basuras. La agencia de calificación tiene un objetivo: hacernos ahorrar tiempo. Tomar decisión significa, y ayudar, tener una ayuda para tomar una decisión significa ahorrar tiempo, nuestro tiempo. Y por supuesto, ahorrando tiempo nos permite, pues, ser más
en el ritmo que requieren las interactuaciones, la economía colaborativa, además, cuando hablamos de una necesidad de sincronizarse. Las empresas que han conseguido efectivamente proporcionar una información que nos hace ahorrar tiempo, algunas de las más exitosas las he figurado aquí. Vemos que Google, su éxito se ha basado exclusivamente en su capacidad a hacer que nos hacía ahorrar tiempo. Hace 15, 20 años, cuando empezó el éxito de Google, Google servía más de todo a buscar un hotel, a buscar un servicio comercial. Y eso poco a poco, este rol se ha perdido, ¿no? Al beneficio, esta capacidad se ha trasladado y se ha difundido a través de unos otros actores. Por supuesto Amazon, por supuesto TripAdvisor. Ellos, todo el éxito que le podemos reconocer, para ellos vienen de algoritmos de ordenación, de ayuda a la toma de decisión, de ordenación de los datos, de calificación de los datos. Por ejemplo, si busco un zapato, quiero ver, evidentemente, oferta de zapatos. Calificación es la taxonomía, ¿okay? Es la taxonomía a la cual me refería. Hoy en día, a nivel de la regulación, los que no quieren hablar de taxonomía es porque no quieren la responsabilidad. Es un otro elemento importante que tendremos oportunidad de hablar juntos, ¿no? Es que cuando hablamos de una toma de decisión y de una ayuda a la decisión, necesitamos también contemplar la necesidad de una responsabilidad. Al principio mencionaba, ¿no?, en el primero transparencia, sostenibilidad y 360 grados, pero hablando, ¿no?, de una responsabilidad social y corporativa, ¿no? La responsabilidad de una toma de decisión es lo que falta siempre a las agencias de calificación. Os pueden indicar inversiones supuestamente valorosas, pero que son basuras, sin mucha responsabilidad, un poco de fama que se, digamos, cura y olvida, ¿no?, por la parte mala con el tiempo. Por ello siguen siendo los que indican, que ayudan a los inversores más que todo. Una de las características muy importantes, ¿no?, en ese experto en hacernos ahorrar tiempo es que pues colaboran intercambiando información. Se basan sobre vuestro trabajo, ¿no?, el muy bien conocido Big Data. Ellos, el problema, digamos, es que cada uno coge información aquí, información allá, y la sumen por motivo de mejorar y de reforzar su relación solo cliente, es decir, por sus beneficios. No consideran que este trabajo, esta riqueza informativa sobre vuestro recorrido como usuarios de esas plataformas, la mereces, es vuestro capital, ¿no? Por ellos es su capital. ¿Cómo se puede trasladar y devenir vuestro capital? En los que veremos. Pero el primero capital vuestro es vuestra privacidad. Tenemos, para poder tomar vuestras decisiones, que ser en total privacidad cuando os toca y cuando es legítimo. La privacidad es lo que os permite tomar decisiones sin una influencia, sin una manipulación, ¿no? Y es lo que contemplamos. Y contemplamos como mecanismo de privacidad, pues, algo muy antiguo, que encontramos hasta dentro del carnaval, dentro de las raíces del carnaval. Bueno, aquí, Tenerife y Canarias, ¿no?, tenemos una buena cultura del carnaval, y si vamos a las raíces del carnaval,
vemos que fue un mecanismo para permitirse, para que sea aceptado dentro de un ámbito social que normalmente no lo permitía, algunas conductas, ¿vale? Ponerse una máscara, históricamente es como nosotros, humanos, ¿no? Hemos encontrado un modo de alargar, de extender nuestro campo de actuación. Y aquí la idea dentro del proyecto de Tactical es de ofrecer como filtro, ¿no?, a los actores con los cuales queremos interactuar, con las plataformas con las cuales tenemos que colaborar, ¿no?, presentarse a través de un filtro, de una máscara. Es el sentido de esta ilustración. Si mañana tenemos un perfil Amazon, digamos, comprador de zapatos, comprador de viajes, y que no se pueden relacionar esos perfiles, pues eso nos protege. Y además, eso nos permite constituir nuestro capital que mencioné, nuestro capital como usuarios eficientes, advertidos, sabios, los que saben cómo encontrar, cuando buscan, por ejemplo, un activo, ¿no?, encontrar el camino más corto y hacerle profitar, beneficiar a los demás. Nuestra capacidad como buscador de servicios, ¿okay?, es nuestro capital. Si yo me presento a un fondo de inversión y digo, yo he conseguido encontrar los productos financieros mejores que hacen que las inversiones se demultiplican, ¿okay?, eso hace de mí un buen gestor de vuestro dinero. Y eso es un capital mío, no de las empresas a través de la cual he comprado algunos activos. Si lo hago igual con zapatos, estoy un influencer, ¿no? Y se trata de esto, del capital, de algo que es nuestro trabajo y que tendría que ser aprovechado de nosotros, ¿okay? Y que permite, por supuesto, un intercambio ¿de qué? De buenas prácticas. Las buenas prácticas aquí, el camino más corto entre una información y la otra, es lo que nos distingue y que merece ser compartido. Mencioné que efectivamente una información, un capital, pues es hecho para ser compartido y que nadie se lo puede apropiar. Sabemos que van a ser al principio, ¿no?, difícil que un Amazon os comunica vuestro histórico así. Pues leyes han intentado, el resultado hasta ahora no ha llegado. Y en el proyecto Tactical hemos modelizado, ¿no?, cada empresa como un nodo, un potencial nodo. Es decir, desde la base hemos pensado, ¿no?, y empujado para que gracias a una tecnología que hemos mencionado, el blockchain, descentralizamos la gobernanza. Vamos a ver cómo, ¿no?, a qué corresponde. Pues, por nuestros amigos aquí presentes, ¿no?, primero, para volver a lo que he introducido anteriormente, es importante definir algunos filtros, máscaras, ¿no? Y esas máscaras, pues, corresponden de modo sencillo, ¿no? Puede corresponder a una experiencia de usuario, de ciudadano o de proveedor de servicio. Yo puedo tener varios perfiles, por supuesto, tengo una vida multidimensional. Y eso, separando, cortando cada aspecto de mi vida, me permite efectivamente calificar, dar una taxonomía. Y esto permite además, ¿no?, ahorrar tiempo. Es decir, mi recorrido como proveedor, todas las empresas que me habrán respaldado, que habrán comunicado que tenía una relación de proveedor o de suministro conmigo,
declarándolo, hablo de una acción voluntaria, ¿no? Enriquecerán mi perfil. El juego que estoy dibujando aquí es un juego donde los actores se respalden a través de un herramientas abierto que no necesita control por esto, que es el blockchain. Hablo de un respaldo que corresponde a una transferencia. ¿Una transferencia de qué? Pues de un valor que es la misma transferencia. Entremos un poco más en el tema de la criptomoneda con esto, cómo se constituye un valor, que es digamos, lo que ha logrado, por ejemplo, un Bitcoin, nada más que establecer y demostrar cómo se puede crear un valor, el valor de un activo, pues un activo financiero. Vemos que cuando empezamos a relacionarse a través de perfil, pues podemos seguir y almacenar todas las relaciones que existen a lo largo de nuestra actividad. Y aquí no he mencionado, por ejemplo, cuál fue el tipo de relación que existía entre una empresa que suministro o una administración pública con la cual interactúo, ¿no? No he mencionado ninguna taxonomía de las relaciones. He siempre hablado solo de respaldo. El respaldo se refiere también a esta preocupación de no filtrar demasiada información. La dificultad para agilizar nuestra colaboración ha sido siempre la complejidad. ¿Cómo interactuamos? Pues nuestra estrategia aquí ha sido de decir, el único rastro que me interesa es el respaldo. Dar sentido al respaldo viene por parte de cómo estoy definiendo, ¿no?, mi perfil ciudadano, pues que tengo un respaldo de una administración pública. Si es a nivel de mi perfil de ciudadano, bueno, significará algo para quien quiere capitalizar esta relación, cuando quiere utilizar esta relación, igual por un proveedor, por lo que sea. ¿Okay? La idea es que lo que se va a quedar dentro del blockchain, a la fin serán transacciones sin olor, sin color, ¿okay? Transacciones, respaldos. Y una característica importante que hemos contemplado es que pues todo este grafo de conocimiento, ¿no?, es muy complejo, no permite, y es también parte de la experiencia que tenemos dentro del equipo, ¿no?, tal que está hoy, pero que sigue creciendo, es que ya con esta información se puede sacar todo lo que necesitamos y más que lo que se podía conseguir lograr con un Big Data. Un Big Data que varias veces es tabular, busca patrones, pero patrones, digamos, flat, sin estructuración así compleja, ¿vale? Lo que está a nuestro alcance, gracias solo al respaldo, pues se puede formalizar, ¿no?, dentro de un servicio, por ejemplo, de microcrédito. Estamos colaborando con una empresa, ¿no?, que se dedica al microcrédito y es también nuestro compromiso dentro del proyecto. Existir no en primer plano, ¿no?, lugar, sino a través de sistemas que existen ya. Imagináis un sistema de microcrédito y ahora imagináis que con ellos elegimos qué queremos compartir de modo descentralizado, pues podremos compartir que ya, por ejemplo, como usuario de un microcrédito, nos hemos comportado de modo leal, hemos devuelto el dinero. Esto capital, ¿no?, que tenemos dentro de esta cadena de valor, merece un certificado, merece un indicio, merece, evidentemente, esta ayuda a la toma de decisión, un certificado colaborativo
que establecerá con responsabilidad porque dependerá de los nodos BCA, ¿ok? Dependerá de ellos asegurar que efectivamente esta misma persona que se ha llevado su sello de buen usuario de crédito o microcrédito, pues es de verdad una persona, no es varias veces la misma persona que se ha respaldado sí misma, ¿no? Eso es nuestro capital. Eso es, por ejemplo, la ilustración cuando hablo de un capital nuestro a nivel de nuestro recorrido como usuarios de una plataforma que queremos constituir a través del proyecto Tactical. Tactical Whistleblower viene de esto, ¿no? De la idea de no mirar las oportunidades que se habrán presentado, sino de permitir que se constituyan oportunidades. Y se constituyen con tal herramientas que dibujamos de modo que nos escapan de las manos. Que por motivo de no ser centralizado, pues está abierto a cada sistema. He mencionado un microcrédito, pero un microcrédito que puede totalmente, sin esfuerzos, ¿no?, servir a un crédito, una entidad de crédito, por ejemplo, cooperativa o más. Esta información, vuestro comportamiento es un valor que nadie puede negar. Y es por esto que necesitamos tal herramientas que van a desaparecer detrás de los servicios que queréis utilizar. Es fundamental que a la oportunidad de tal encuentro, ¿no?, pues nos relacionamos proyecto con proyectos. Gracias también a los expertos que saben identificar cuál es la información que necesitamos publicar, respetando la privacidad, porque cada vez distribuida y no replicada entre los nodos, pues tenemos que identificar cuál es la información, cuál es la taxonomía que nos sirve, no que sirve a las plataformas que tienen su rol, su utilidad, pero que tienen que equilibrar su relación con nosotros. Insisto, a la ocasión solo ya de encuentros como esto, tenemos la oportunidad de hacer que, visto que es también, ¿no?, una asociación sin ánimo de lucro detrás, permite que lo que desarrollamos se traslade, se aprovecha dentro de cada proyecto, sin hablar de una plataforma que une a las varias plataformas, no. Hablando solo de unas prácticas y de apoyos tecnológicos que permiten que juntos, de verdad, tenemos más poder sin tener que dar la gracia a una entidad única. Es fundamental de saber que dentro del proyecto Tactical, cada nodo no tiene supervisión. Participa a la supervisión. Participa a través de qué? A través de la capacidad de sacar indicadores, tal que lo hacen las agencias de calificación, solo que aquí el cómo se establecen esos indicadores está público, son los rastros. Eso es la gran diferencia. Hablamos de indicadores que se puede auditar, que se puede mejorar. Es un factor importantísimo para nosotros, que se mejora. No pretendemos al revés, ¿no?, que nuestra iniciativa sea perfecta. Tiene que evolucionar. Y evolucionará solo gracias a esto, a esta independencia total, a esta colaboración posible. Y mirando, ¿no?, midando un poco con los varios perfiles que tenemos ya, cómo se podía trasladar y aprovechar, hemos ya observado, ¿no?, que en esos varios porcentajes, en varios casos donde faltaba una información, hemos encontrado una alternativa. Luego, pues, ¿qué lo permite concretizar?
sencillamente, ¿no? Sencillamente, ocasiones como ahora de transmitir un poco lo que nos anima y detrás lo que se ha capitalizado a través de tecnologías abiertas, API, que podemos cada uno implementar y mejorar. Lo que es cierto es que lo que nos van a unir es el blockchain. Es una estandarización para almacenar un respaldo, en nuestro caso nada más. Y este respaldo, digamos, tiene varias aplicaciones. Hemos ya comprobado en proyecto con las administraciones públicas que tenía todo su potencial para entrar en problemática de cada día. La última en fecha que hemos conocido ha sido lo de los implantos. No sé si habéis seguido, ¿no?, el problema de los implantos, que tiene que ver con un otro tema que tendremos oportunidad de presentar en unos días en una otra parte de España, ¿no?, en Barcelona, que es la gestión de las fake news. Sabéis que el sistema de respaldo es el mejor que hemos experimentado todos. Ser respaldado, ¿no?, de una autoridad cuando se habla de publicar un artículo científico. Ser respaldado cuando se habla de conseguir un crédito. El respaldo es lo que nos empodera, pero cuando también responsabiliza la persona que respalda, ¿ok? Y nuestra responsabilidad aquí la aseguramos con los nodos que son identificados, que permitirán a la fin localizar las entidades que respaldarán. En el tema, por ejemplo, de los implantos, si detrás de cada implanto se podía ir hasta la persona que validó, ¿no?, permitiría de mejorar, no castigar, que no tiene sentido. Es el otro elemento, ¿no?, que valoramos. Cuando hablamos nosotros de un rating y de una responsabilidad, es dentro de la voluntad de identificar las buenas prácticas. El conocimiento es esto, se nutre, ¿no?, incluye ya toda la historia de los fallos anteriores que han resultado en esta solución del momento que se mejorará, ¿no?, y que mostrará también límites, pero lo que tenemos sumando las informaciones es la capacidad de sacar cuáles son los influencers y tal vez no la persona, la cara, sino el producto que fue detrás y que fue al origen de su éxito como influencer pretendido. Hemos aplicado este sistema detrás, ¿no?, de aplicación, por ejemplo, dentro de la licitación pública. Con la Agencia Valenciana Antifraude estamos, ¿no?, participando para que se integre en su procedimiento de licitación, de contratación pública, tal sistema. Y tal sistema ofrecerá, no solo por la administración pública, pero también por cada empresa que está dentro, involucrada en procedimiento de licitación, poder seguir no el primer paso con un proveedor, sino toda la cadena de suministro. Son temas, son preocupaciones que tienen un largo recorrido, a que se han dedicado, ¿no?, personas como, por supuesto, Carlos aquí presente, ¿no? Y gracias a esta, evidentemente, con colaboración ciudadana. Y aquí estamos siempre en esto, ¿no? Vemos cuáles podrían ser los soportes a la colaboración, los respaldos. Nuestra propuesta es esto: almacenando los respaldos que no tienen olor, color, permiten a la fin sacar información, analizar y de verdad establecer cuál es el impacto y dónde falta un impacto social, tal vez. La casi totalidad de la mayoría, cuantitativamente hablando, el actor económico más importante de nuestra economía, sociedad, es el autónomo. El autónomo no viene representado. Es algo que nos significa siempre, ¿no?, también, Carlos. Y no se puede calificar si no se tiene una información detrás. En un tema de licitación con
elementos, digamos, auditables, podemos efectivamente cualificar donde falla un sostén, un soporte, una ayuda. Y eso, digamos, lo hemos también podido observar a la ocasión de proyectos con gobiernos y hemos podido efectivamente consolidar a través de las condiciones que he repetido a lo largo de la presentación, condición de qué? De responsabilidad. Responsabilidad que, para que lo sepáis, ¿no? Se concretizaba dentro del ámbito financiero a través de un procedimiento de análisis, ¿no? Fino de cada persona que se llama el KYC. Y también para divulgar un poco, porque es nuestro otro compromiso, ¿no? Hemos puesto a disposición lo que representa un KYC bancario. Y todo eso es accesible detrás de la iniciativa, ¿no? De una iniciativa conocido como el proyecto Tabú, que hemos puesto a disposición dentro de la web de Tabú. Tenéis unas tecnologías a vuestra disposición para entrar en el tema y, gracias a esto, establecer una relación con nosotros. Dentro de las tecnologías también que merecen ser mencionadas, hemos desarrollado asistentes a la toma de decisión, pero no asistentes opacos, ¿no? Siempre basados sobre los rastros que dirigimos. Y este asistente, por supuesto, tiene como función sacar una indicación, algo que nos ayuda a la toma de decisión, un rating, pero, insisto, un rating que se puede auditar. Y, visto que es la base, ¿no? De nuestro proyecto, que se nutre de la colaboración, que evoluciona al ritmo de que actuamos en nuestra vida cotidiana a través de varias aplicaciones que a la fin colaborarán a que nuestros perfiles se extienden, se enriquecen. Y esa tecnología, para también matizar un poco a qué significa nuestro compromiso de divulgación, pues por parte, pero seguimos, ¿no? En el procedimiento. La última vez hemos presentado un artículo científico, ha sido el último viernes, ¿no? Pues a lo largo de solo el último año con el equipo en la parte científica y tecnológica, más de todo, hemos ya publicado un poco más de 15 artículos científicos. Están todos efectivamente, ¿no? A vuestra disposición como cada artículo publicado. Luego, para orientar, para permitir que cada uno encuentre su interés de modo más sencillo, pues podemos representar también nuestra participación, ¿no? Nuestros esfuerzos detrás de algunos ejes tecnológicos, tal que estos. Es a título indicativo, pero digamos es un modo también de abrir canales de comunicaciones, ¿no? Para lo que pues lo necesitan. Gracias.